La demencia vascular es la segunda causa más común de demencia en adultos mayores de 60 años después de la enfermedad de Alzheimer, representando entre el 15 y el 20% de todos los casos de demencia según la Organización Mundial de la Salud. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, que destruye neuronas a través de la acumulación de amiloide beta y proteína tau en el córtex cerebral y el hipocampo, la demencia vascular destruye el tejido cerebral a través de la isquemia, la reducción o interrupción del flujo sanguíneo a regiones específicas del cerebro producida por oclusiones de arterias o arteriolas cerebrales. Cada evento isquémico, sea un infarto lacunar de 5 milímetros en la cápsula interna, un infarto cortical de 2 centímetros en el lóbulo frontal, o la acumulación silenciosa de hiperintensidades de sustancia blanca en la corona radiata, destruye tejido cerebral de manera irreversible y produce deterioro cognitivo que se suma al deterioro previo. Lo que hace que la demencia vascular sea tan frecuentemente mal diagnosticada en adultos mayores de 60 años es que sus primeras manifestaciones no tienen nada que ver con la memoria. Aparecen en la marcha, en el equilibrio, en la velocidad de los pasos, en la capacidad de girar mientras se camina y en la coordinación entre el pensamiento y el movimiento. Estas señales de deterioro de la marcha son visibles meses e incluso años antes de que los cambios de memoria sean obvios, y son consistentemente atribuidas a artritis, a problemas de columna, a debilidad muscular o simplemente al envejecimiento, cuando en realidad reflejan la pérdida progresiva de tejido cerebral en los circuitos frontal subcorticales que gobiernan la marcha y el equilibrio. Según investigación publicada en la revista Neurology, la velocidad de la marcha medida en metros por segundo es uno de los predictores más potentes de demencia vascular y de mortalidad en adultos mayores de 60 años. Adultos que caminan a menos de 1 metro por segundo tienen un riesgo de demencia vascular en los siguientes 5 años entre 2 y 3 veces mayor que adultos que caminan a más de 1 metro por segundo. Y la velocidad de la marcha comienza a deteriorarse antes de que cualquier prueba cognitiva estándar detecte anomalía, lo que la convierte en el biomarcador más accesible y más precoz de deterioro cerebral vascular disponible en la práctica clínica. En este vídeo voy a explicarte los 7 síntomas de demencia vascular que se manifiestan al caminar y que la mayoría de las personas ignoran por completo. El síntoma número 3 es el que aparece antes que los demás, el que más consistentemente se observa los años previos al diagnóstico de demencia vascular, y el que ninguna persona conecta con el cerebro porque parece ser exclusivamente un problema de los pies. Antes de comenzar, este vídeo es exclusivamente para propósitos educativos. La demencia vascular requiere diagnóstico mediante resonancia magnética cerebral con secuencias FLAIR, evaluación neuropsicológica completa y evaluación por un neurólogo o geriatra especializado. Si reconoces múltiples síntomas de esta lista, contacta a tu médico y solicita específicamente una resonancia magnética cerebral y una evaluación neuropsicológica. Primero voy a explicarte qué ocurre en el cerebro cuando la enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso destruye los tractos de sustancia blanca que gobiernan la marcha, porque ese entendimiento hace que cada síntoma sea mucho más fácil de entender. El cerebro controla la marcha a través de una jerarquía de circuitos neuronales que van desde la corteza motora primaria en el giro precentral del lóbulo frontal, pasando por los ganglios basales y el tálamo, hasta el tronco encefálico y la médula espinal. La marcha automática, la que realizamos sin pensar conscientemente en cada paso, depende de las conexiones entre la corteza prefrontal, los ganglios basales, el cerebelo y el tronco encefálico, especialmente del generador central de patrón de marcha en la formación reticular pontina y del núcleo pedúnculo-pontino. Estas conexiones discurren a través de la sustancia blanca periventricular, la corona radiata, la cápsula interna y los tractos córtico-espinales. Cuando la enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso produce infartos lacunares de entre 3 y 15 milímetros en la cápsula interna, en los ganglios basales y en la sustancia blanca periventricular, estos circuitos de la marcha son interrumpidos uno a uno. El resultado es una marcha que se hace más lenta, más corta, más inestable, y que requiere atención consciente para una tarea que antes era completamente automática. Ahora vamos con los 7 síntomas. Síntoma número 7. Reducción progresiva de la longitud del paso, caminando con pasos más cortos que en años anteriores sin que ningún dolor articular, debilidad muscular o problema de columna vertebral lo explique completamente. La longitud del paso en un adulto mayor sano es de entre 50 y 65 centímetros. Cada paso requiere que el cerebro coordine la extensión del miembro inferior en balanceo mediante la contracción del tibial anterior y los peroneos para elevar el pie del suelo, la extensión de la cadera con el glúteo mayor y el impulso de la punta del pie con los gemelos y el sóleo. Cuando la enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso interrumpe los tractos corticospinales en la cápsula interna o en la corona radiata, la señal de activación muscular para el paso llega más tarde y con menor amplitud. Los músculos del tibial anterior no se activan con suficiente anticipación, el pie no se eleva correctamente, y la longitud del paso se reduce porque el cerebro acorta el movimiento para compensar la falta de coordinación.
La medición de la longitud del paso con un podómetro digital o con un sistema de análisis de la marcha instrumentada con plataformas de fuerza y sistemas de captura de movimiento por infrarrojos permite cuantificar este deterioro con precisión. Una reducción de la longitud del paso superior al 20% respecto a valores de referencia para la edad indica deterioro significativo del circuito córtico-espinal de la marcha. Síntoma número 6. Mayor tiempo necesario para comenzar a caminar desde la posición parada, con un retraso visible de 1 a 3 segundos entre la intención de iniciar la marcha y el primer paso real. El inicio de la marcha desde la posición de bipedestación requiere la activación secuenciada de los músculos posturales del tronco, seguida del desplazamiento anterior del centro de masa sobre el pie de apoyo, y finalmente el balanceo del miembro inferior que produce el primer paso. Esta secuencia de activaciones musculares, que en un adulto sano ocurre en menos de 500 milisegundos, es programada y enviada por el área motora suplementaria y el área premotora del lóbulo frontal a través de las conexiones frontopontinas que discurren en el tracto frontopontino de la cápsula interna y del pedúnculo cerebral. Cuando los infartos lacunares en la cápsula interna o en los ganglios basales interrumpen este circuito de inicio de la marcha, el inicio del movimiento se retrasa. La persona quiere caminar pero sus pies no se mueven durante 1 a 3 segundos, como si estuvieran pegados al suelo. Este fenómeno, llamado fenómeno de congelación de la marcha o freezing of gait en la nomenclatura neurológica internacional, es medido instrumentalmente mediante acelerómetros triaxiales fijados con velcro en la cintura del paciente, que registran la oscilación del cuerpo en los instantes previos al inicio del paso y calculan el tiempo de inicio de la marcha en milisegundos. La presencia de freezing of gait, aunque sea leve, en un adulto mayor de 60 años sin enfermedad de Parkinson conocida debe motivar resonancia magnética cerebral para evaluar la carga de infartos lacunares en la cápsula interna y en los ganglios basales. Síntoma número 5. Dificultad específica para caminar realizando una tarea cognitiva simultáneamente, como hablar, contar hacia atrás desde 100 o pensar en algo mientras se camina, produciendo una reducción notable de la velocidad de la marcha al hacer las dos cosas a la vez. Este síntoma se llama clínicamente deterioro de la marcha en doble tarea o dual task gait impairment, y refleja la reducción de los recursos cognitivos disponibles para la automatización de la marcha cuando la sustancia blanca frontal está dañada por enfermedad cerebrovascular. En un adulto mayor sano, la marcha es tan automática que puede realizarse simultáneamente con tareas cognitivas complejas sin que ninguna de las dos se deteriore. Cuando los tractos de sustancia blanca frontal son dañados por hiperintensidades de sustancia blanca y por infartos lacunares, la marcha pierde su carácter automático y requiere atención consciente para ser ejecutada correctamente. Cuando esa atención consciente es solicitada también por una tarea cognitiva simultánea, la marcha se deteriora porque los dos procesos compiten por los mismos recursos atencionales prefrontales limitados. El protocolo de evaluación de doble tarea más utilizado en la clínica es la prueba de velocidad de marcha en 10 metros en condición simple, caminando sin hacer nada más, comparada con la velocidad de marcha en 10 metros en condición cognitiva, contando hacia atrás de 3 en 3. Una reducción de la velocidad de marcha superior al 20% entre la condición simple y la condición cognitiva es diagnóstica de deterioro de la marcha en doble tarea y es un predictor independiente de caída y de diagnóstico de demencia vascular en los años siguientes. Síntoma número 4. Dificultad para subir escaleras que se ha desarrollado gradualmente, con necesidad de usar la barandilla en ambas manos, colocar los dos pies en cada escalón antes de subir al siguiente, o reducir la velocidad de ascenso a la mitad de la velocidad que tenía hace 2 o 3 años. La subida de escalones requiere que el cerebro genere un patrón motor de mayor amplitud y mayor coordinación que la marcha en terreno llano. El paso de escalón requiere la flexión del miembro en balanceo hasta 90 grados para elevar el pie al peldaño siguiente, la extensión completa del miembro en apoyo para elevar el cuerpo hasta el siguiente nivel, y el control anticipatorio del equilibrio en el instante de transición entre el apoyo bilateral y el apoyo unilateral. Todas estas operaciones son programadas por el área motora suplementaria y el lóbulo frontal en conexión con el cerebelo a través de los circuitos frontoponto-cerebelosos que discurren en el brazo posterior de la cápsula interna. Cuando los infartos lacunares dañan este circuito, el patrón motor de subida de escalones se desintegra. La necesidad de colocar ambos pies en cada escalón, que los neurólogos llaman patrón de escalón alternante fallido, es uno de los hallazgos más específicos de deterioro del circuito corticoespinal en la demencia vascular de pequeño vaso. Síntoma número 3. Modificación de la anchura del paso, caminando con los pies más separados entre sí de lo normal, con una base de sustentación más ancha que en años anteriores, incluso en terreno llano y sin obstáculos. Este es el síntoma que aparece antes que los demás, el que más consistentemente se observa en los años previos al diagnóstico de demencia vascular, y el que nadie conecta con el cerebro porque parece exclusivamente un problema de los pies o de las caderas. La anchura del paso normal en un adulto mayor sano es de entre 8 y 12 centímetros medida como la distancia entre los talones en el punto de máximo apoyo de cada pie.
Cuando la enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso produce hiperintensidades de sustancia blanca en los tractos de la corona radiata que conectan el lóbulo frontal con los ganglios basales y el cerebelo, el sistema de control postural del cerebro comienza a perder la capacidad de generar ajustes posturales anticipatorios. Los movimientos de compensación que el sistema nervioso programa antes de que ocurra un desequilibrio para prevenirlo. Cuando los ajustes posturales anticipatorios son insuficientes, el cerebro aumenta la base de sustentación como estrategia compensatoria para reducir el riesgo de caída. Una base de sustentación más ancha hace que el centro de masa tenga que desplazarse más lejos para salir de la base de apoyo, lo que reduce el riesgo de caída aunque reduce también la eficiencia de la marcha. La razón por la que este signo aparece antes que los demás es que los ajustes posturales anticipatorios son generados por el área premotora medial y el área motora suplementaria en conexión con el cerebelo a través del circuito frontoponto cerebeloso, circuito que discurre en la sustancia blanca periventricular y es dañado por las hiperintensidades de sustancia blanca desde estadios muy tempranos de la enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso. La resonancia magnética cerebral con secuencias FLAIR en adultos con base de sustentación aumentada sin causa ortopédica muestra hiperintensidades de sustancia blanca periventricular de grado moderado a severo en la escala de Fazekas en la gran mayoría de los casos, confirmando que el signo refleja daño cerebrovascular subclínico acumulado. Para medir la anchura del paso en casa sin instrumentación especial, pide a la persona que camine 10 metros sobre una superficie de papel continuo con los pies ligeramente mojados o con calzado con suela que deje marca, y mide la distancia entre las huellas de los talones. Si la distancia supera los 15 centímetros de manera consistente, ese hallazgo merece mención específica en la próxima consulta neurológica. Síntoma número 2. Inestabilidad al caminar en superficies irregulares, en superficies resbaladizas como azulejos mojados, o en la oscuridad, con sensación de que el suelo no está donde se esperaba o de que el cuerpo no está bien centrado sobre los pies. La integración de la información visual, vestibular y somatosensorial para el control del equilibrio durante la marcha en condiciones de superficie inestable o de iluminación reducida depende del lóbulo parietal posterior y de sus conexiones con el cerebelo a través del circuito parieto-ponto cerebeloso, que discurre en la sustancia blanca de la región parietal y el brazo posterior de la cápsula interna. En adultos con demencia vascular de pequeño vaso, los infartos lacunares en estas regiones reducen la capacidad del cerebro de actualizar en tiempo real la posición del cuerpo en el espacio cuando la información sensorial es incierta o contradictoria, como ocurre en superficies irregulares o en la oscuridad. El resultado es la inestabilidad postural específica en condiciones de reto sensorial que se normaliza en superficies planas e iluminadas. La prueba de Romberg sensibilizada, en la que el paciente se mantiene de pie con los pies juntos sobre una almohadilla de espuma de 12 centímetros de grosor con los ojos cerrados durante 30 segundos, provoca oscilación postural o caída en adultos con deterioro del circuito parieto-ponto cerebeloso, mientras que la prueba de Romberg convencional sobre superficie rígida puede ser normal. Una puntuación en la escala de equilibrio de Berg inferior a 45 puntos sobre 56, evaluada mediante 14 tareas estandarizadas de equilibrio estático y dinámico, indica riesgo elevado de caída y necesidad de evaluación neurológica para demencia vascular. La conexión entre la inestabilidad postural en la demencia vascular y el riesgo de ictus isquémico es directa. Los mismos infartos lacunares en la cápsula interna y en los ganglios basales que deterioran el equilibrio durante la marcha en superficies irregulares son producidos por la oclusión de arteriolas perforantes de 50 a 200 micras de diámetro dañadas por lipohialinosis de la hipertensión crónica. Cada nuevo infarto lacunar no solo empeora el equilibrio y la marcha, sino que refleja la actividad de una enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso que puede también producir un ictus lacunar sintomático con hemiplegia, afasia o hemianestesia en cualquier momento si se ocluye una arteriola perforante de mayor calibre. El control estricto de la presión arterial sistólica por debajo de 130 milímetros de mercurio y de la hemoglobina glicosilada por debajo del 7% son las dos intervenciones con mayor evidencia para detener la acumulación de nuevos infartos lacunares y la progresión de las hiperintensidades de sustancia blanca en adultos con demencia vascular de pequeño vaso. Síntoma número 1. La combinación de 3 o más de los síntomas anteriores en el mismo adulto mayor de 60 años con hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 o historia de ictus lacunar previo, sin que ninguna evaluación neurológica reciente haya incluido resonancia magnética cerebral con cuantificación de la carga de hiperintensidades de sustancia blanca en la escala de Fazekas. Esta combinación es la situación clínica más crítica de todo el vídeo. La carga de hiperintensidades de sustancia blanca en la resonancia magnética cerebral, cuantificada mediante la escala de Fazekas como grado 1 para hiperintensidades periventriculares punteadas y subcorticales aisladas, grado 2 para hiperintensidades periventriculares en halo y subcorticales parcialmente confluentes, y grado 3 para hiperintensidades periventriculares confluentes que rodean completamente los ventrículos laterales y hiperintensidades subcorticales confluentes grandes, es
El biomarcador de imagen que más directamente correlaciona con la severidad del deterioro de la marcha en la demencia vascular de pequeño vaso. La transición de grado 2 a grado 3 en la escala de Facecas se asocia con una caída abrupta de la velocidad de la marcha de aproximadamente el 20% y con un aumento del riesgo de caída de casi el doble según investigación publicada en la revista Stroke. La resonancia magnética cerebral con secuencias FLAIR, T1 volumétrica, T2, difusión, imagen ponderada en susceptibilidad proporciona en una sola exploración la información completa sobre la carga de hiperintensidades de sustancia blanca, la presencia y el número de infartos lacunares en la cápsula interna y los ganglios basales, la presencia de microhemorragias cerebrales de angiopatía amiloide y el grado de atrofia del hipocampo, del lóbulo frontal y de los ganglios basales. Esta evaluación de imagen completa, recomendada por las guías de la Sociedad Europea de Neurología para el diagnóstico de demencia vascular, es la base sobre la que se establece el diagnóstico de demencia vascular de pequeño vaso y se determina el plan de tratamiento preventivo. Esto es exactamente lo que debes solicitar a tu médico esta semana. Solicita una resonancia magnética cerebral con secuencias FLAIR y T2 para evaluar la carga de hiperintensidades de sustancia blanca y el número de infartos lacunares en la cápsula interna y en los ganglios basales. Solicita una monitorización ambulatoria de presión arterial de 24 horas para detectar el patrón non-dipping nocturno, la ausencia de reducción fisiológica de la presión arterial durante el sueño que se asocia con mayor carga de hiperintensidades de sustancia blanca. Solicita una evaluación neuropsicológica completa con énfasis en los dominios de función ejecutiva y velocidad de procesamiento, que son los más afectados en la demencia vascular de pequeño vaso antes de que la memoria episódica se deteriore. Solicita el test de velocidad de marcha en 10 metros simple y en doble tarea, que puede realizarse en cualquier consulta con un pasillo de 10 metros y un cronómetro, y que proporciona en menos de 3 minutos información pronóstica directamente relevante para el riesgo de caída y de demencia vascular. Controla la presión arterial sistólica por debajo de 130 milímetros de mercurio medida con tensiómetro digital de brazo validado en posición sentada, que es el umbral asociado con menor progresión de las hiperintensidades de sustancia blanca y menor riesgo de nuevos infartos lacunares, según el ensayo clínico Sprint publicado en el New England Journal of Medicine. Controla la hemoglobina glicosilada por debajo del 7% en adultos con diabetes mellitus tipo 2 tratada, ya que la hiperglucemia crónica produce glucosilación del colágeno de la membrana basal de las arteriolas perforantes cerebrales y acelerada lipohialinosis, ya que la glucemia elevada de manera crónica produce daño endotelial en las arteriolas perforantes cerebrales que acelera la lipohialinosis y la formación de infartos lacunares. Si este vídeo te ayuda a entender que los cambios en la marcha que observas en ti mismo o en alguien cercano pueden ser la primera señal de un proceso vascular activo en el cerebro que es prevenible si se identifica a tiempo, haz clic en el botón de me gusta ahora mismo. Suscríbete a este canal y activa la notificación de la campana. Comparte este vídeo con todas las personas mayores de 60 en tu vida que tienen hipertensión o diabetes y que han notado que caminan diferente a como caminaban hace 2 o 3 años. Escribe aprendí si vas a solicitar la resonancia magnética cerebral y el test de velocidad de marcha esta semana. Escribe compartí si lo envías a alguien que lo necesita. Gracias por ver este vídeo completo.